Buenos días a todas, buenos días a los todos que hay. Muchísimas gracias a Mercedes por esta cálida presentación. Muchísimas gracias a la asociación igualmente, de una manera muy especial a mi querida amiga Ausi Jiménez. Muchísimas gracias a todas las asociaciones feministas, a todas las organizaciones feministas que están aquí. Muchísimas gracias a quienes habéis venido este sábado por la mañana. Muchas gracias a las instituciones que han apoyado de maneras distintas este acto, al Ayuntamiento de Chiclana, a la Diputación de Cádiz y a la Delegación del Gobierno. Bueno, yo quería hacer una genealogía abolicionista en el feminismo. Después quería hacer una breve reflexión sobre dónde y cuándo se origina el argumento, no sé si el argumento, pero el discurso regulacionista. Y finalmente quería hacer también una breve reflexión de por qué sectores de la izquierda, sectores transversales de la izquierda, de una manera muy particular la nueva izquierda, no compran el discurso abolicionista. Entonces, voy a empezar con la genealogía feminista del abolicionismo. Bueno, sabéis de sobra que el feminismo no es un nuevo movimiento social, sino que el feminismo tiene mucha historia, tiene mucha genealogía y tiene mucho pasado. Y las historiadoras feministas, sobre todo las historiadoras feministas europeas, a partir de hace una década, más o menos, quizá algo más, han tratado de hacer una clasificación de la historia del feminismo, y esta clasificación la han articulado en 4 olas. Una ola que tiene lugar en el siglo XVIII, una segunda ola feminista que tiene lugar en el siglo XIX, una tercera ola feminista que tiene lugar en el siglo XX y la cuarta ola feminista, en cuyo interior estamos aún, que se ha desarrollado, que ha tenido una explosión enorme de masas en el siglo XXI. Y yo, la idea que quiero dejar aquí es que el abolicionismo ha estado presente en las 4 olas. Si bien en la primera ola feminista, la que tuvo lugar en el siglo XVIII, en el contexto de las 3 grandes ilustraciones europeas, la francesa, la británica y la alemana, no se puede decir que sea una ola como las siguientes, porque es ese momento histórico en el que se constituye el discurso feminista, en el que aparecen las primeras ideas feministas que aún no son calificadas como, no son denominadas como tales. El concepto de feminismo surge en el siglo siguiente, pero desde luego es ese momento histórico en el que aparece un discurso de interpelación de un universalismo que parece que solamente, de un universalismo de derechos que parece que solamente estaba dirigido a los varones. En ese contexto de la primera ola feminista va a surgir una figura extraordinariamente importante que tiene un carácter fundacional para el feminismo, que es Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft digamos que la primera teórica feminista que en el año 1792 publicará un libro que se llama Vindicación de los derechos de la mujer. Ese libro es el primer gran libro feminista donde se condensan todas aquellas primeras ideas que después se van a desarrollar a lo largo de las siguientes olas feministas. Pues bien, Mary Wollstonecraft hablará de la prostitución en su libro Vindicación de los derechos de la mujer. No hará de la prostitución un objeto de estudio en su libro, no estaba en ese momento histórico esa reflexión, pero sí hablará del carácter humillante y vejatorio que para las mujeres tiene la prostitución. No habrá, como os digo, un conjunto de argumentos, sino que es un elemento más que trata de explicar la posición de subordinación de las mujeres
en una sociedad que en aquel momento histórico no se denomina patriarcal, pero que sin embargo Mary Wollstonecraft ya se acerca a hablar de un sistema que en el siglo XX el feminismo acuñará como patriarcal. Esto fue en el siglo XVIII, acabará con la derrota de Napoleón y después habrá pues casi medio siglo de silencio hasta que en el 1848 se pongan los cimientos de la segunda ola feminista. La segunda ola feminista que estará fundamentalmente ocupada por el movimiento sufragista. Quiero hacer un inciso para decir algo que es muy importante, porque todas las olas feministas, sobre todo la segunda, la tercera y la cuarta, en la cuarta no tenemos suficiente distancia histórica como para poder analizarla como hemos hecho con la primera, la segunda y la tercera, pero cada ola feminista suele estar fundamentalmente articulada alrededor de una tradición intelectual y de una tradición política. Pero al mismo tiempo siempre hay otras tradiciones que contribuyen a el fortalecimiento, que contribuyen a la formación de esa ola feminista. La segunda ola feminista va a estar fundamentalmente dirigida y ocupada por el movimiento sufragista. Pero no podemos olvidar que hay otras dos tradiciones que van a contribuir a la formación de esa ola feminista. Una de ellas será un marxismo que se hace, un conjunto de mujeres que vienen del marxismo, que son marxistas, que se acercan al feminismo y que asumen algunas de sus vindicaciones. Pero también tenemos que decir que habrá unas mujeres que son anarquistas que también se van a acercar al feminismo. Las sufragistas, las marxistas y las anarquistas serán las que formarán esta segunda ola feminista. Pues todas ellas, las sufragistas, las marxistas y las anarquistas, todas ellas serán abolicionistas y todas ellas van a argumentar la necesidad, o van a argumentar más bien la pertinencia del abolicionismo. En todas ellas va a haber una preocupación, y la preocupación va a ser la explotación económica. Y todas ellas, las tres tradiciones, en la sufragista va a haber una teórica que se llamará Josephine Butler, que escribirá un magnífico libro que deberíamos de leer, que se llama Una voz en el desierto, una mujer sufragista británica, que va a ser quien va a poner las bases de lo que hoy podemos llamar movimiento abolicionista. El abolicionismo, esto es una opinión, yo creo que es una opinión que se puede argumentar bien. Bajo mi punto de vista, el abolicionismo no solamente está en la agenda política del feminismo del siglo XXI, sino que yo creo que el abolicionismo es probablemente el proyecto civilizatorio de más entidad, con más densidad, que ha puesto en pie el feminismo del siglo XXI. Y es, desde luego, bajo mi punto de vista también, el que tiene un carácter civilizatorio más explícito, en mi opinión, aunque después podemos hablar de ello. Estas autoras, tanto las sufragistas, estoy pensando, por ejemplo, en Elizabeth Cady Stanton, estoy pensando en Susan B. Anthony, marxistas como Clara Zetkin, como Alejandra Kollontai, anterior a ellas como Rosa Luxemburgo, anterior, no era marxista, pero sí era socialista, como Flora Tristán, todas ellas, o una anarquista como Emma Goldman, todas ellas hacen un mismo análisis sobre la prostitución. Creerán que la prostitución es un resultado, un producto directo de la explotación económica que produce ese capitalismo de la revolución industrial. Todas ellas piensan que es imposible desvincular la prostitución del capitalismo y por eso para ellas hablarán de explotación económica. Va a ser la primera vez en la historia
el siglo XIX, la segunda finales del siglo XIX, en la cual Josephine Butler no solamente va a vincular la prostitución al capitalismo y lo va a ver como un elemento, como un fenómeno de explotación económica, sino que también por primera vez en la historia va a poner el foco en las mujeres que están en prostitución. Y este no es un detalle irrelevante, porque de aquellos análisis hoy podemos ver realidades que vienen directamente de ahí. Va a ser un movimiento importante, el movimiento abolicionista de la prostitución en el contexto de la segunda ola. Y no olvidemos esta idea de la explotación económica a la que ellas van a vincular la prostitución. Después, otra vez va a haber un silencio también de casi medio siglo. Estos silencios entre una ola y otra van a tranquilizar mucho al pensamiento conservador y al pensamiento reactivo, porque van a tener la firme convicción de que el feminismo ha desaparecido. Falso, ni el feminismo ha desaparecido ni va a desaparecer. Esto es una evidencia histórica, no es un acto voluntarista de las feministas, no es una afirmación en el vacío. Después de ese silencio, no va a ser un silencio total, entre una ola y otra cada vez el silencio va a ser menor, va a estallar la tercera ola. Y en la tercera ola nos vamos a encontrar también con el surgimiento del feminismo radical, y el feminismo radical va a colocar dentro de su programa, dentro de su proyecto, va a colocar en un lugar primordial la sexualidad. Y dentro de la sexualidad va a hablar de dos instituciones que tienen efectos de subordinación y de explotación sexual en las mujeres. Una va a ser el matrimonio y otra va a ser la prostitución. Y van a hacer una crítica inteligente, muy minuciosa, muy lúcida de ambas instituciones, de la familia patriarcal, por supuesto, y de la prostitución. Pero van a hacer un análisis sobre la prostitución distinto al que hicieron las feministas de la segunda ola. Y este análisis va a colocar una idea nueva, y esa idea nueva va a ser la explotación sexual. De modo que en la segunda ola se vincula la prostitución a la explotación económica, en la tercera ola, fundamentalmente con el feminismo radical, se va a vincular la prostitución a la explotación sexual. La tercera ola, el feminismo radical, feministas marxistas, ya no estoy hablando de marxistas que se aproximan al feminismo, sino que estoy hablando de feministas que son marxistas, van a asumir la crítica a la prostitución y van a poner en pie argumentos que son abolicionistas. La tercera ola va a ser abolicionista sin discusión. En la segunda ola se ponen los cimientos, en la primera ola se habla de la prostitución como una actividad vejatoria y humillante, y en la tercera ola el abolicionismo tiene un carácter transversal para todas las tradiciones que van a formar esta tercera ola. Lo que nos interesa muchísimo saber es que la tercera ola va a poner el foco en la violencia sexual. La violencia sexual va a ser el objeto de estudio y el objeto de preocupación política del feminismo radical. Y va a ser en el contexto de la violencia sexual en el que va a aparecer una preocupación. Esa preocupación va a ser una preocupación política, va a ser la prostitución y va a ser la pornografía. Yo quiero citar, porque no podríamos no hacerlo, a Kate Millett. Kate Millett escribe un libro que no se ha traducido al español, que es un libro sobre prostitución. No es posible no citar a Shulamit Firestone, a Susan Brown Millen, a Adrienne Rich y después al feminismo cultural, a McKinnon, a Andrea Dworkin. En todas ellas hay una idea que es clara. La prostitución es una pieza fundamental y angular del dominio patriarcal, en todas ellas. Y esta preocupación, este análisis crítico feminista sobre la prostitución no va a hacer más que ir creciendo teórica y políticamente. Es muy difícil decir cuándo acaba la tercera ola. La tercera ola fue un movimiento de masas, como lo fue la segunda.
Ese movimiento de masa se alarga a los años 70, los primeros años de los 80, y ya a partir de mediados de los 80 va a desarrollarse una fuerte reacción patriarcal, y esa reacción patriarcal va a ser larga hasta que aproximadamente en el año 2010 va a ir gestándose poco a poco, aumentando, desarrollándose lo que va a ser la cuarta ola feminista, que va a estallar como un movimiento de masas que por primera vez en la historia va a tener un carácter global, y en el que en España, pues de alguna forma nos vamos a desquitar, porque Clara Campoamor estaba muy sola en el Congreso, porque no había un movimiento feminista articulado y organizado en España en la década de los años 30. Bueno, después vino el franquismo, y el franquismo fue la muerte, ¿no?, completa, y digo la muerte en el sentido figurado y en el sentido literal. Pero en el 2018 va a haber un movimiento de masas completamente inesperado, completamente insólito, que va a convertirse pues, en la idea más clara de lo que será la cuarta ola feminista, con una característica: la cuarta ola feminista va a ser un fenómeno por primera vez en la historia, como decía, que va a ser global. La cuarta ola feminista va a colocar la prostitución en el corazón del feminismo, va a colocar la prostitución en el corazón de la agenda política del feminismo. Y el análisis que se va a hacer en la cuarta ola sobre la prostitución, mirándolo con cierta distancia histórica, se ve con mucha claridad que va a tomar la preocupación de la segunda ola, es decir, la prostitución es una manifestación brutal y criminal de la explotación económica, pero también va a tomar la preocupación de la tercera ola como una manifestación también brutal y criminal de la explotación sexual. De modo que en la cuarta ola la prostitución va a surgir de la intersección de estos dos elementos, ¿no?, de la explotación económica y de la explotación sexual. Va a tener un telón de fondo. Ese telón de fondo va a ser el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal para poder sobrevivir, para poder tener éxito, va a necesitar la creación de un mercado único, de un mercado global. Y para que ese mercado global pueda existir, van a necesitar economías ilegales que hagan posible que se integren países que tienen aparatos productivos muy obsoletos, que se integren en el mercado global, y para eso van a necesitar las economías ilegales. La segunda economía ilegal en términos de beneficios a escala global es la industria de la explotación sexual, que se va a convertir en una auténtica estrategia de desarrollo promovida, apoyada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por todas las instituciones del capitalismo internacional. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que la prostitución tiene un interés patriarcal, que es su fundamento, pero que en el caso clarísimo de la cuarta ola, a partir de la aparición de las políticas económicas neoliberales en la década de los años 70 y de los años 80, la prostitución va a ser un elemento fundamental para el capitalismo neoliberal. Y esto es enormemente importante por muchas razones, pero en todo caso yo lo que quería explicar, hay estudiosos que hablan de que estamos transicionando, mira qué palabra, a un nuevo capitalismo. Ya no del capitalismo neoliberal, estamos transicionando a un capitalismo, a una nueva fase que sería el capitalismo corporativo. Y yo no soy una experta
he estudiado las políticas económicas neoliberales, pero no he estudiado esta nueva fase, ¿no?, de la que hablan, del capitalismo corporativo, pero desde luego sí se puede ver dos fases de la prostitución. Una fase que tiene que ver con el capitalismo neoliberal y otra fase que tiene que ver con el capitalismo corporativo, si es que aceptásemos este término, que no lo sé, no es, digamos, una de mis especialidades, pero el capitalismo, la prostitución en el capitalismo neoliberal se va a globalizar y va a dejar de tener solamente un interés patriarcal para tener un interés capitalista. Y la prostitución se va a convertir en una industria global y se va a apoyar en una economía ilegal. En esta época del capitalismo corporativo, si aceptamos esta hipótesis, la prostitución va a fundarse o a fundamentarse en una demanda que tiene un carácter completamente insaciable, pero también en una economía que cada vez está más oculta, pero que al mismo tiempo se oculta toda esa parte que es ilegal, pero que al mismo tiempo está ganando en legitimidad dentro de lo que podríamos llamar el capitalismo, que no se apoya en las economías ilegales, sino en el capitalismo financiero y en el capitalismo ilegal. Ahí, en esta segunda fase, estamos observando dos cosas. La primera, que las mujeres que están en prostitución, la prostitución cada vez es más oculta y que las mujeres que están en prostitución cada vez se empeoran sus condiciones de vida, las prácticas de riesgo, la violencia contra ellas, y que al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, cada vez es más difícil que las organizaciones feministas, que los servicios de salud, los servicios de apoyo, ¿no?, administrativos, puedan encontrarlas, porque cada vez están más ocultas, cada vez se mueven muchísimo más. Internet se ha convertido en ese espacio de captación de las mujeres que están en prostitución y al mismo tiempo también de los puteros que, pasando completamente de los burdeles, de los clubs, tienen una relación mucho más directa y por lo tanto es mucho más difícil poder perseguir tanto al proxenetismo como a los puteros. La hipótesis que yo dejaría aquí es que este capitalismo corporativo está sofisticando, está ocultando esta industria que cada vez se hace más difícil. Solamente dos cosas más para terminar este bloque. La primera es que la prostitución en el siglo XXI se ha convertido en un mercado de consumo, en un mercado de entretenimiento, que el Banco Mundial, cuando da préstamos de ayuda estructural a países que tienen altos índices de pobreza, una de las condiciones que les ponen es que articulen una industria del ocio y del entretenimiento. Y el ocio y el entretenimiento es prostitución, se crea el dinero rapidísimo, las mujeres que están en prostitución dan altísimos beneficios y sus costes son bajísimos, y al mismo tiempo que dentro de esta industria del ocio y del entretenimiento también está el juego, ¿no? Entonces, con las mujeres en prostitución se crea dinero mucho en muy poco tiempo, los procesos de acumulación capitalista son intensos y rapidísimos, y con el juego lo que hace es blanquear la prostitución. El blanqueamiento de la prostitución, el blanqueamiento de la industria de la explotación sexual es ese nudo que vincula la economía legal con la economía ilegal. Desde este punto de vista, yo quería explicar el carácter serial que tiene el consumo de mujeres por parte de los puteros. Las mujeres, voy a citar a Celia Amorós, sería imposible no hacerlo, las mujeres en la industria de la explotación sexual son las idénticas. Son intercambiables, son indiscernibles completamente para los puteros.
no importan cuáles son sus deseos, no importa cuáles son los daños que se les hacen, no importa la violencia que sufren, no importa qué es lo que sienten, son solamente cuerpos, cuerpos que están en el mercado. Y aquí tenemos que hacer una reflexión, porque es la primera vez en la historia en la que los cuerpos de las mujeres están articulados en un mercado. Y esto es quizá el dato que muestra con mayor claridad hasta dónde el capitalismo corporativo está dispuesto a llegar. Y lo hemos visto, está dispuesto a llegar a hacer de los cuerpos de las mujeres un objeto de consumo. Entonces, la serialidad son las mujeres que están en este mercado de consumo. Pero la serialidad también son los puteros que compran a esas mujeres y que tienen el mismo tipo de imaginario para comprar a las mujeres que para comprarse un jersey, para comprarse unos pantalones o para comprarse unas zapatillas de deporte. Es decir, se ha puesto en marcha un discurso de despolitización de la prostitución, de naturalización de la prostitución, por lo cual la prostitución es algo que tiene que ver simplemente con un contrato completamente ajeno al hecho político que es la prostitución, que es el paradigma de la subordinación y de la explotación mayor de las mujeres. Entonces, yo creo que es importante que veamos cómo el consumo de mujeres es completamente homologable al consumo de otros elementos de consumo. Dicho esto, solamente quiero, resumir una idea. En la historia del feminismo, sus 4 olas, su genealogía es abolicionista, desde la primera ola hasta la 4ª ola. Y con esto lo que quiero decir es que esa idea con la que nos machacan tanto, y nos machacan, como diría Luisa Posada, fuego amigo, que tiendo a pensar que no es tan amigo, que es más bien enemigo, pero bueno, vamos a pensar que es fuego amigo, está poniendo en pie la idea de que en el feminismo hay 2 voces. Una voz que es abolicionista y una voz que es regulacionista. Y yo lo que quiero explicar es que el regulacionismo, claro que es un discurso muy poco sofisticado intelectualmente, porque es un discurso que nace de un interés, pero de un interés que es un interés no legítimo, que es un interés completamente inmoral, por decirlo de esta manera. Y yo quería explicar en 5 minutos de dónde nace este discurso, el discurso regulacionista de la prostitución que no ha nacido del feminismo. El discurso regulacionista tiene una doble génesis, por decirlo así. La primera se puede encontrar en la década de los años 70, con la emergencia de la revolución sexual, con el surgimiento de mayo del 68, y va a surgir en el contexto de la ideología de la libertad sexual. Yo voy a asumir porque me parece que es correcto, una idea de una socióloga marxista que se llama Eva Iluz, que dice que la ideología de la libertad sexual en la década de los años 60 no tenía sexo en el mismo momento en el que nace. Y yo creo que efectivamente duró 5 minutos, pero en esos 5 minutos no la quisieron, la anhelaron millones de hombres y mujeres en el mundo. Pero muy poco tiempo después, esa revolución sexual, esa ideología de la libertad sexual, fue ilegítimamente apropiada por los varones que la tradujeron de esta forma. La libertad sexual es la disponibilidad de los cuerpos de las mujeres para que los varones puedan acceder sexualmente a sus cuerpos. Es en ese contexto de la libertad sexual en el que va a surgir una pensadora que en un principio estuvo vinculada al feminismo, que se llama Gayle Rubin, que escribió un texto que lo podéis, extraordinariamente bien argumentado y bien escrito, que lo podéis encontrar en Internet, que se llama Pensando el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad. Esto
Este texto lo va a escribir en el año 1984 y va a tener un contexto, va a tener un telón de fondo. El telón de fondo va a ser esos durísimos y oscuros años del SIDA. Duros, oscuros, estigmatizantes, sin ninguna duda, pero también años en que las organizaciones del movimiento LGTB recibieron muchísimo dinero que les permitió articular una red de organizaciones, pero también que les permitió organizar un discurso. En ese contexto es en el que Gayle Rubin escribe este texto, y en este texto ella va a hacer una afirmación. Y la afirmación es que hay un sistema de opresión que es completamente diferente a este otro sistema de opresión que es el patriarcal. Cuando ella escribe esto, aún no se ha acuñado el término de patriarcado, pero ya sin acuñar el término, la idea ya está circulando en el imaginario feminista, y dice que la sexualidad es un sistema político independiente, independiente de esto que denominamos patriarcado. Ella dirá que este sistema de sexualidad independiente, dirá que está compuesto por orientaciones sexuales, por prácticas sexuales, y que están sometidas, y que esas prácticas sexuales, unas están socialmente designadas como buenas y otras están socialmente designadas como malas. Aquellas que están designadas de una forma negativa, como malas, dirá ella, son las que hay todo un sistema ideológico para que provoquen un pánico sexual por parte de la sociedad. Bueno, es en este contexto de este texto en el que ella explicará cuáles son esas sexualidades que están estigmatizadas y que son malas. Y entonces dirá, ella lo va a explicar con una figura. Esta figura va a ser una pirámide. Dirá que en la parte de arriba de la pirámide está la heterosexualidad, esa es una buena práctica. Inmediatamente vienen las conductas de hombres gays, de mujeres lesbianas. Está mal, pero tampoco es para tanto. Pero ya después vienen otras cosas. Dentro de estas cosas está la prostitución. Y ella dirá que las mujeres que están en prostitución y los proxenetas están en el mismo plano normativo y que son conductas sexuales que la sociedad ha designado como malas prácticas sexuales. Aquí vemos el primer asunto, que pone en el mismo plano normativo a las mujeres que están en prostitución y a los proxenetas. Y esto va a poner en pie el principio del discurso regulacionista. Ella continúa, no me voy a extender en esta pirámide, es enormemente interesante, ella continúa y dirá que al final los más estigmatizados son los, ¿cómo los llama?, los pedófilos. De modo que ella no hace una crítica política a la pedofilia, sino no la ve como abuso sexual, no ve como explotación sexual a las mujeres que están en prostitución, da por hecho que las mujeres que están en prostitución tienen la suficiente capacidad de libertad como para poder elegir dentro de sus condiciones, no detecta el abuso sexual. Ella es una hija directa, no solamente de la ideología de la libertad sexual, que sí, sino de ese siguiente paso en el que la ideología de la libertad sexual se va a convertir en libertarismo sexual. Y esta segunda fase va a venir de la mano de Judy Butler cuando escriba en 1990 El género en disputa. De modo que ideología de la libertad sexual, se despolitiza completamente la prostitución. La prostitución es las mujeres que están en prostitución eligen con su voluntad, porque esta es la característica además que va a tener el libertarismo sexual, que va a sacralizar la sexualidad, va a dejar a un lado el deseo.
Eso que había sido la gran lucha del feminismo radical de los años 70, la sexualidad de las mujeres, su legitimidad depende de su deseo, no hay práctica sexual que sea buena que no esté basada en su deseo. Bueno, pues Judith Butler escribirá en el año 1990 El género en disputa con un telón de fondo distinto al del SIDA. Y el telón de fondo es San Francisco y la emergencia del movimiento LGTB y la identificación ya, al principio pequeña, del movimiento trans. Se me ha olvidado decir que cuando Gayle Rubin escribe este texto en el año 84, Pensando el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad, ella lo va a hacer en el contexto de la formación de organizaciones que tratan de legitimar, de que la sociedad contemple como algo completamente que forme parte de este movimiento las relaciones sadomasoquistas y lo BDSM, y lo va a hacer con un hombre trans, con una persona trans que se llama Pat Califia. De modo que vamos viendo cómo se va constituyendo la génesis hasta llegar hasta donde estamos. Bueno, en todo caso, Judith Butler escribe en el año 1990 El género en disputa, y con el género en disputa se van a poner las bases en este libro, digamos, que se concentra lo que llamaríamos la teoría queer. Y la teoría queer, de alguna forma no, es el corazón del libertarismo sexual. El libertarismo sexual enfatiza la idea de que la sexualidad es buena en cualquiera de sus prácticas, sí o sí. Pero, sin embargo, no comprende que para que haya un intercambio sexual, vamos a llamarlo así, para entendernos, hay dos partes. Y la pregunta es que la libertad sexual, cuando se radicaliza por una parte, por la otra, tiene siempre efectos de abuso sexual. Y si no es siempre, lo tiene casi siempre. Esto no lo ve Judith Butler. Vamos a decirlo de otra manera. Judith Butler ha decidido que el marco analítico que está utilizando para analizar la sexualidad excluye la idea del abuso sexual. Por eso, en el año 2011, ella escribe un texto que también podéis encontrarlo en Internet porque lo han traducido al español, en el que ella argumenta en clave Foucaultiana la necesidad de la bajada de la edad del consentimiento sexual. Y lo hace señalando la idea de que los niños... Es el año 2011, ella no habla de niños, habla de niñes y habla de chiques, para que veáis que el asunto no viene de ayer, ¿no?, sino que ya tiene su historia. Y ahí ella explica, se impresiona de cómo podemos ser tan condescendientes y tan paternalistas de no escuchar la voz de lo que ella llama les niñes, aunque en realidad las 2/3 partes de las niñas que han sido agredidas las 2/3 partes de quienes han sido sexualmente agredidas son niñas, ¿no? Pero bueno, ella habla de niñes en el análisis que hace. Bueno, en todo caso, ideología de la libertad sexual por una parte, libertarismo sexual por otra. Judith Butler defiende la idea, defiende el sistema prostitucional. Ella no lo ve como un sistema. Para verlo como un sistema tendría que entender el concepto de patriarcado. En realidad no lo entiende, porque el concepto de patriarcado significa que las mujeres estamos genéricamente sometidas a otro genérico, que es el masculino, y que todo esto está articulado socialmente. Si la idea es de que el concepto de varón y el concepto de mujer son conceptos fluidos y movibles, es muy difícil que ella pueda asumir el concepto de patriarcado. Es muy difícil. Si los hombres y las mujeres no son realidades fijas e inmutables, que están articulados en un sistema de opresión,
Entonces, todo el montaje feminista, digamos, todo el análisis feminista se viene abajo. Bueno, en todo caso, se me ha ido un poco la idea a la que quería ir, pero son tantas, ¿no?, las que hay a este respecto que puedo coger otra. En todo caso, lo importante es que en el caso de Judy Butler, ella considera que la prostitución, que las mujeres que están en prostitución tienen un margen de maniobra, y ese margen de maniobra está dominado por la voluntad. Judy Butler decide no tener en consideración la idea del deseo. Es mucho más poderosa la idea de la sexualidad que la idea del deseo. Mientras que en la revolución sexual la idea del deseo tenía cierta fuerza, otra cosa es que los varones pensaban que las mujeres deseaban lo que deseaban ellos, pero sin embargo la idea del deseo tenía fuerza. Con el libertarismo sexual la idea del deseo desaparece y es sustituida por la idea de la voluntad. Y las mujeres que están en prostitución mayoritariamente consienten dentro de un contexto que es un contexto, bueno, que a ella le importa relativamente este contexto, ¿no? Porque a ella lo que le importa es la agenda de la sexualidad, que es la agenda de la teoría queer y que no es la agenda feminista bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que le importa a ella. Si lo que importa es, si lo fundamental es la voluntad, si lo fundamental no es el deseo, entonces las mujeres que están en prostitución, los proxenetas, que también tienen su voluntad, entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Bueno, uno de los problemas fundamentales. Judy Butler se mueve en el terreno del análisis cultural y tiene un enorme problema teórico y político, y es que no utiliza ningún material analítico marxista y desconoce la idea de la desigualdad de clase y desconoce la idea de la desigualdad entre hombres y mujeres. Como no está claro lo que es un hombre, como no está claro lo que es una mujer, cómo se puede transitar de un sexo a otro y de un género a otro, entonces este análisis ella no lo puede hacer. Bueno, para terminar, luego si queréis en el debate, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, me preocupa muchísimo que sectores de la izquierda no estén de acuerdo con el abolicionismo. Me preocupa mucho porque, por ejemplo, en una fuente de inspiración, lo voy a llamar de esta manera, que no sé cuánto les ha inspirado, pero bueno, el Manifiesto Feminista por el 99%, que está escrito por 3 autoras que a sí mismas se autodesignan como feministas y que probablemente lo son en algunos aspectos, pero desde luego no en este que tiene que ver con la prostitución. Una de estas autoras es Nancy Fraser, otra es Bachata o algo así, o Bacrata, otra es Cynthia Rusa. Ellas reivindican el legado de Alejandra Kollontai. Dicen que el feminismo tiene la culpa de todo. Bueno, la culpa de todo la tiene el neoliberalismo y la siguiente culpa la tiene el feminismo liberal. Frente al feminismo liberal reivindican el feminismo marxista y reivindican a Alejandra Kollontai. Oye, pero no se les pasa por la cabeza o no lo han leído, que es muy posible, cabe la posibilidad, o bien están tan completamente, tienen una complicidad tan fuerte con esta nueva izquierda que no quieren decirlo o no quieren ponerlo, ¿no? O no, yo no sé cuál es la razón, ¿no? Que han decidido desconocer, por ejemplo, que Rosa Luxemburgo, que antes Flora Tristán, que Clara Zetkin, que Emma Goldman, que Alejandra Kollontai, todas ellas eran explícitamente abolicionistas, todas sin discusión. La pregunta es, ¿de verdad se puede reivindicar el feminismo marxista y no reivindicar
el abolicionismo de la prostitución. La pregunta es qué es lo que han leído o qué apropiación selectiva han hecho de las feministas marxistas. Y la otra pregunta es, yo no soy feminista liberal, yo me siento feminista radical yo soy feminista radical y feminista marxista. Pero ¿cómo desconocer que el feminismo liberal dio una lucha titánica por el aborto? ¿Cómo pensar que Betty Friedan, por ejemplo, no es feminista? Bueno, pues este es una parte del análisis que hacen. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué quienes han construido un proyecto político en el que consideran que la libertad no tiene que radicalizarse cuando está dentro del mercado, porque esa libertad tiene que radicalizarse en el terreno de la sexualidad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No es una pregunta mía, por cierto, es una reflexión que hace esta socióloga marxista que se llama Eva Iluz, ¿no? Entonces, yo quería tratar de explicar algunos argumentos de cómo es posible que esta izquierda, y quiero hacer un inciso, porque esta nueva izquierda inmediatamente estableció una barrera entre la vieja y la nueva izquierda. La nueva izquierda es la que surge en el año 2015-2016, la vieja izquierda es la socialdemocracia y el comunismo. Pero lo cierto es que el abolicionismo, el regulacionismo, se ha convertido en una seña de identidad de la nueva izquierda, pero no podemos desconocer que sectores de la vieja izquierda también tienen posiciones regulacionistas. Seguramente no es la posición mayoritaria, pero el regulacionismo es bastante transversal. ¿Pero quién ha tomado el regulacionismo como una seña de identidad de su proyecto político? Ha sido sin ninguna duda la nueva izquierda. Entonces yo me pregunto, ¿cómo les parece que es gravísimo que se privatice la educación, el sistema público de pensiones, la sanidad, horror, por cierto, y cómo no les preocupa que se privatice y se mercantilice los cuerpos de las mujeres? ¿Cómo es posible que los cuerpos de las mujeres esté bien desde el punto de vista ético-político, que estén en el mercado y no lo estén las pensiones, ¿no? Yo he tratado de, y quiero hacer algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, esta nueva izquierda se solidariza con las personas, con los individuos, se solidariza con su sufrimiento, se solidariza con su explotación, con sus experiencias de discriminación, pero tienen una profunda ceguera para no identificar los sistemas de poder que oprimen a los individuos. Prefieren solidarizarse con las mujeres en prostitución en lugar de criticar a una institución fundacional y constituyente del patriarcado como es la prostitución. De modo que este es uno de los argumentos. En segundo lugar, tienen una pasión por los grupos discriminados. Sean mujeres en prostitución, no para abolir la prostitución, no para abolir la prostitución, esa no es la clave de su solidaridad. La clave de su solidaridad es solidarizarnos con aquello que ellas han elegido. Tienen pasión por los grupos discriminados, sean mujeres en prostitución, sean personas trans, o sean este concepto que yo detesto con mis 5 sentidos, que denominan personas racializadas, sin tener ni idea de que este sí que es un concepto, por cierto, fluido, muy fluido, porque yo aquí no soy una persona racializada, pero desde luego si me voy a Estados Unidos y ven que cuando hablo español
inmediatamente me ven como una latina y por lo tanto soy una persona racializada. Pero si por algo se caracteriza la nueva izquierda, es por lo que Eva Iluz denomina el confort cognitivo. El análisis intelectual no es su fuerte son las consignas. No manejan el análisis político, manejan las grandes afirmaciones e interpretaciones morales. Porque si hiciesen un análisis político, entonces sabrían que las mujeres que están en prostitución, marcadas por la falta de recursos, marcadas por la pobreza y marcadas por la vulnerabilidad, tienen muy poco margen de maniobra para elegir el lugar en el que están. Es una ideología, la de la nueva izquierda, es una ideología de las particularidades, es una ideología de las identidades. Ese es un enorme problema con el que se encuentra el feminismo hoy, que las feministas, a lo largo de las 4 olas, siempre nos hemos inscrito en la idea de que nuestra aspiración es la universalidad de los derechos. Las liberales manejaban la idea de la universalidad de los derechos formales y del poder político. Quienes nos situamos a la izquierda consideramos que la universalidad de los derechos tiene que tener una dimensión inequívocamente material, además de la formal. Pero por primera vez en la historia nos encontramos con que las mujeres, a pesar de ser el 51% de la población, sin embargo, hemos sido concebidas políticamente como una particularidad, como una identidad. Llevamos una vida entera, y cuando digo una vida entera, digo una vida bien larga, ¿no? Luchando para que no nos consideren un sector. Y sin embargo viene la nueva izquierda con sus posiciones radicales, falsamente radicales, porque son Foucaultianos y no es un análisis político radical, es un falso análisis político radical. Bueno, el caso es que carecen de un discurso para todos y para todas, y esto es la muerte de sectores de la izquierda que está arrastrando a quienes estamos en posiciones de subordinación y de explotación. Se han apartado de la idea de la universalidad de los derechos y se han visto envueltos en posiciones identitarias y posiciones tribales. Este es el imaginario de la nueva izquierda. Son tribus en las que todos somos enemigos y todas somos enemigas. Y las mujeres blancas somos enemigas de las mujeres que denominan racializadas. Y las mujeres europeas tenemos una posición de hegemonía cuando hace ya que nuestra posición de hegemonía se cayó, ¿no? Y que no la tenemos hace ya bastantes años. Pero son consignas. El día que estudien y decidan hacer un análisis intelectual con cierta complejidad, ese día yo pienso que se van a desmayar, aunque igual no, pero bueno. Para decirlo de otra manera, se han apartado del imaginario de la igualdad. Eso es la muerte de la izquierda, eso es la muerte del feminismo. Si no fuese porque el feminismo no se ha apartado del imaginario de la igualdad y porque las feministas seguimos reivindicando, como diría Celia Amorós, vindicando el imaginario de la redistribución. Por eso no son capaces de comprender ni de interpretar políticamente la pobreza, la falta de recursos, la vulnerabilidad que envuelven la vida de las mujeres en prostitución. En tercer lugar, tienen una fascinación por la sexualidad, esas son sus raíces, ellos vienen, son hijos de la ideología de la libertad sexual, pero también son hijos del libertarismo sexual. Tienen una fascinación por la sexualidad como el paradigma que encarna lo que para ellos tiene un carácter ideológico central, que es la idea de los deseos, la idea de las emociones, la idea de los sentimientos. Yo trataba de comprender por qué han caído en un pozo que es tan profundo. Y lo único que se me ocurre, y ya voy a terminar, lo único que se me ocurre es que ante la impotencia de un capitalismo salvaje, brutal y criminal que impide completamente que nos podamos articular porque es un muro que parece que no se puede derribar, probablemente
la suya sea una respuesta de impotencia por no poder hacer políticas de redistribución. Bueno, esto sería un análisis que estaría enfocado a esta idea del fuego amigo por tratar de comprender, porque no podemos hacer solamente crítica, tenemos que entender cuáles son los mecanismos que les han hecho llegar a un lugar que no tiene salida. Yo creo que han pasado del pienso luego existo de Descartes al deseo luego existo. Y este es el mantra del capitalismo neoliberal. Claro, que la izquierda con la que yo tantas veces me identifiqué haya llegado a colocar este mantra como el eje de su proyecto político es para echarse a temblar. Yo recuerdo, esta es, por si estáis entretenidos, os voy a contar una cosa. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Errejón, ¿quién se acuerda de Errejón? Pero bueno, fue muy importante con aquellos círculos concéntricos que irradiaban, no sé, lo que irradiaban, la violencia sexual probablemente era lo que irradiaban, en el que él, en un esfuerzo que él creía analítico, extraordinariamente inteligente, ¿no? Porque la autoestima debía de ser la característica, el narcisismo debía ser una de sus características centrales, él decía, la izquierda tiene que comprender el valor de la libertad. Y yo pensé, tanto camino para llegar aquí, para que la izquierda, que se supone y se autodefine como radical, piense que la libertad, el eje del proyecto neoliberal, sea lo que tenemos que reivindicar quienes estamos, como él decía, abajo. En ese momento fue cuando entendí que era imposible, que ahí no había alianza posible. Bueno, con los deseos y las emociones no se desactivan los sistemas de poder que nos oprimen ni pueden convertirse en el fundamento de derechos, porque siempre predominarán los derechos de aquellos que tienen más poder, de aquellos que tienen posiciones de mayor fortaleza. Yo pienso que están muy perdidos. Si no fuese porque nos arrastran, ¿no? Están muy perdidos. Yo creo que la distancia que tienen del abolicionismo es la prueba irrefutable. Ahora bien, dicho todo esto, yo no dudo de las buenas intenciones de algunos de quienes forman parte de estos sectores de izquierda. Y en estos tiempos que vivimos, que son tan malos, ¿no? No dejo de creer que es mucho mejor una izquierda mala que la derecha extrema para las mujeres. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, como siempre, Rosa, magnífica. Bueno, yo sí que, bueno, has estado de esa izquierda que está alineada precisamente con la libertad sexual y con esa parte modernista de la queer, ¿no? Que lo has explicado perfectamente. Pero hay es decir, no nos has lanzado también esa otra cuestión, que estamos hablando del liberalismo, la gente posicionada políticamente en esa parte del liberalismo, que podríamos hablar de la derecha, ¿no? Por ejemplo, de este país, ¿no? Donde sí que es verdad que presumen mucho también de que están en contra de la prostitución, precisamente por cuestiones religiosas, por no sé qué, pero que no dan un paso al posicionamiento político que apoye precisamente el que por fin podamos tener una ley abolicionista. Y claro, yo cuando escucho a algunas de estas mujeres que sabemos dónde están posicionadas políticamente, que se dicen feministas, pero que en realidad luego cuando empiezas a rascar y ver cuál es su posicionamiento político para que esa ley pueda salir, te das cuenta, porque ya ocurrió en el Congreso, te das cuenta que es todo postureo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que también aclarases eso, porque yo creo que no solamente nos podemos llevar la idea de que efectivamente
izquierda que se haya tirado al monte con esas consignas y que están apoyando lo inconcebible, y no digamos que también hay otra parte que tiene mucha incidencia en este país, que realmente, por un lado, se posicionan que están en contra de la Constitución porque no sé qué, pero luego no es verdad. Luego no es verdad a la hora de votar. Gracias. Bueno, yo tengo una convicción. El Partido Socialista ha estado muchos años en el poder y no ha hecho una ley abolicionista. Por lo tanto, existen fuerzas dentro del Partido Socialista que comparten, algunas de ellas, los mismos intereses que la nueva izquierda, y otra parte, pues, lo que sea, ¿no? Y el Partido Popular ha estado en el poder y tampoco ha hecho la ley. Esto es así. Yo tengo esperanzas de que, y además la podían haber hecho, porque en realidad la tenemos hecha. O sea que trabajo no van a tener, ¿no? Van a tener el trabajo de armonizar la ley con otras, ¿no?, con otros ministerios, con tal, pero el corazón de la ley ya lo tienen, ¿no? Bueno, no lo han querido hacer ni el Partido Socialista, porque el Partido Socialista dice ahora, no tenemos un Parlamento que sea favorable. Es verdad que no lo tienen, pero yo también he visto que con el Partido Popular ahora es imposible, pero hace 2 años, ahora es imposible que se pongan de acuerdo en nada, pero hace 2 años igual hubiesen podido. Pero tenemos que asumir que el abolicionismo de la prostitución no es el objetivo fundamental ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. El Partido Socialista tiene un relato abolicionista, eso es indiscutible, pero no han pasado del relato. El Partido Popular no tiene un relato elaborado del abolicionismo. El Partido Socialista sí, pero no han pasado del relato a la ley, porque no han considerado que sea algo crucial. Y, sin embargo, abolir la prostitución, hacer políticas abolicionistas, es enormemente importante, no solamente por los daños de las mujeres que están en prostitución, que ese es un elemento fundamental, sino porque se crea un imaginario masculino por el cual todas las mujeres somos potencialmente prostituibles. Debería de haber estado en un lugar central de la agenda política del Partido Socialista y del Partido Popular, pero tenemos que reconocer que no es la prioridad. ¿Alguna pregunta más? Disculpa, yo estoy totalmente, en parte de acuerdo contigo, pero es verdad que precisamente el Partido Socialista gobierna precisamente con esa otra izquierda que desde luego niega la abolición de la prostitución. Eso es sin ninguna duda, pero también es completamente cierto que cuando pudo hacerlo no lo hizo. Y es que es muy importante que sepamos las resistencias que tiene la abolición de la prostitución, en un sitio y en otro. Y lo que hace falta es que las abolicionistas pues tengáis mucha fuerza dentro de los partidos y coloquéis eso en un lugar central. Muy brevemente, gracias, Rosa, por tu exposición, que me parece magnífica. Y yo siempre digo, como abogada ya por muchos años, cuando ese poderoso caballero don dinero desaparezca, sea el partido político que sea, esos intereses, esa tercería locativa, esa industria ilícita del sexo, y se ponga a la mujer en el foco con sus derechos humanos fundamentales, habrá ley abolicionista, sin duda alguna. Ojalá. Ojalá. En este caso te diría, como decía mi madre, Dios te oiga.
Muchísimas gracias, Rosa, me ha parecido súper interesante y por aquí, que no me ves. A mí me interesa mucho, te felicito porque la exposición me parece súper clara y nos hace falta esa claridad de ideas porque con toda la información que nos llega muchas veces es imposible separar muchas veces el contenido que recibimos. Mi pregunta va un poco en relación a lo que decías que de esas nuevas ideas, de esa nueva izquierda, en el sentido de que surge un poco, me ha parecido entender, ¿no?, de por qué, eso por qué ocurre, ¿no? Nace de la ignorancia, pero no sé, así puede ser también que nazca de esa querencia de conseguir más votos, de creer que hay que si la clase obrera ya no se identifica como tal, pueda haber ahí un nicho importante de votos y por eso se apoya. Eso es una cuestión que quería plantearte. Y luego también, yo también conozco buenas personas, tengo incluso amigas en esas partes, ¿no? Me cuesta mucho trabajo a veces hablar con ellas de estos temas porque en la comida, en una cena, preferimos apartarlo. Yo no sé si le pasa a algunas aquí, pero ¿cómo las convencemos? A mí me encantaría saber cómo convencerlas. Gracias. Es muy difícil convencer a quienes funcionan a través de consignas. Ese es un problema enorme. Ahora, yo he pensado mucho y sigo trabajándolo, ¿no? ¿Por qué esta nueva izquierda, que tanta ilusión causó al principio y que tan radical decepción ¿no?, nos ha dado, ¿no?, en estos últimos tiempos, ¿por qué compra el discurso regulacionista, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la propia... tiene que ver con muchas cosas, pero se ha creado un clima cultural y un clima político, sobre todo en Estados Unidos, en mayor medida, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en Europa, un clima cultural y político woke, ¿no? Y el pensamiento woke tiene parte de esta idea. La primera es que renuncia al análisis material de la vida social. El análisis woke no está preocupado por la desigualdad de clase, ni está preocupado mayoritariamente por la desigualdad patriarcal. Entre otras razones, porque ni siquiera, por ejemplo, en el manifiesto feminista para el 99%, la palabra patriarcado aparece una sola vez. Hombre, si es un manifiesto feminista, que menos, ¿no?, que aparezca una vez en cada capitulillo, y son 10, creo. Solamente aparece una vez. No aparece la palabra dominio masculino. Los varones no aparecen como el genérico que se beneficia del dominio sobre las mujeres. Entonces, cuando tú no haces un análisis material, cuando el análisis que haces es de orden cultural, cuando tú no contemplas la vida social como una relación no solamente de poder en el sentido Foucaultiano, sino como una relación de desigualdad, cuando el paradigma de la igualdad está fuera de tu proyecto político, entonces no te queda más remedio que caer o que desembocar en un análisis de grupos, y es un análisis también Foucaultiano, de grupos que tienen más o menos poder. Solamente un minuto, si me permite, Ausi, un minuto. Dice Foucault, al que yo, cuando tenía 20 años, allá por el Paleolítico, claro, le tenía mucha admiración porque era generacionalmente un filósofo de una enorme influencia. Bueno, su influencia ahora, sobre todo en la cultura contemporánea, es enorme. Él dice que hay dos tipos de intelectuales. Dice que hay un tipo de intelectual socialista, a él no le gusta, lógico, y otro tipo de intelectual, que él llama proscrito. El tipo de intelectual proscrito es el que tiene que dar cuenta y el que tiene como en su imaginario a los prisioneros, los locos, los maricones, que dirá, los delincuentes,
los que habitan los márgenes. Ese es el buen intelectual. Ese es el buen intelectual porque de ahí se deriva una visión de lo que podríamos llamar, en términos críticos, una visión del cambio social. Esa visión es la que ha cogido la nueva izquierda y esa visión es la que ha tomado algunas mujeres que se autodesignan de feministas y que no está nada claro que lo sean. Por ejemplo, Preciado o por ejemplo Virginie Despentes dice: tenemos que construir un feminismo, bueno, ellas piensan que está construido, un feminismo de multitudes, compuesto por camioneras, compuesto por lesbianas, compuesto por mujeres trans, es decir, tenemos dos tradiciones intelectuales. La nuestra, la tradición intelectual que está arraigada en la modernidad, la de la igualdad, la de la universalidad de derechos, y después hay otra tradición alternativa. Y esa tradición alternativa, hija directa de la posmodernidad, con raíces muy profundas en la ideología de la libertad sexual, en la revolución sexual, ahí es donde se inscribe la nueva izquierda, ahí es donde se inscribe este feminismo, entre comillas, de multitudes, ahí es donde se inscribe pues toda esta ideología de las identidades. Entonces, no se puede renunciar al análisis materialista de la vida social, porque entonces te encuentras sin fundamentos, te encuentras sin bases para construir un proyecto de cambio social.